Vinci, la agenda de éxitos y el placer. Hoy tengo el señor Alayón solamente para mí. El señor Amenábar no está, entonces nos va a dar una clase magistral sobre un concepto económico del que yo creo que no sé nada, pero seguro que cuando me pongas los ejemplos, Ángel, voy a entender muy bien. El señor Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de ProDaVinci, hoy martes de ProDaVinci en Agenda de Éxitos. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Albani, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, aquí muy interesada en comprender ese término costos hundidos. ¿Qué es eso exactamente? Así es, vamos a hablar de los costos hundidos. Este es un tema que recurrentemente, es un concepto que recurrentemente utilizamos, a veces sin saber, a veces sabiendo, y por ejemplo que en la cobertura económica es fundamental, ¿no? En la que hacemos en ProDaVinci, y bueno, como es costumbre, desde ya hace unos cuantos años, de vez en cuando traemos estos conceptos a ProDaVinci en Agenda de Éxitos para asegurarnos de que todos estamos manejando algunas de estas ideas básicas, ¿no? Quizás deba empezar por un ejemplo, Albani, muy sencillo, ¿no? ¿Alguna vez a ti te ha tocado con tu familia, a cualquiera de nosotros, por ejemplo, pedir una pizza? Claro. Esa pizza uno, bueno, la compra, te la ponen en la mesa y tiene varios, vamos a decir, varias partes, varios slides, como queramos, ¿no? Entonces, bueno, el primer slice que nos comemos, ya le hemos pagado. Supongamos que esa pizza costó $10, por decir un precio ahorita cualquiera. Bueno, te comes el primero, maravilloso, buenísimo. Normalmente aquí aplica un concepto, el segundo está muy bien también, y probablemente ya un poquito menos que el primero. Eso es otro concepto que se llama rendimiento marginales decrecientes. Es decir, la primera unidad que te consumiste te da mucho placer, la segunda un poquito menos. Y llega un momento que te das cuenta que, oye, comerte la tercera, el tercer slice o el cuarto, ya probablemente te cause más perjuicios que beneficios, ¿no? Sin duda, querido Alayón, cosa en la que uno no piensa muchas veces, ¿no? Así es. Pero entonces, digamos, normalmente, muchas veces decimos, oye, pero si ya yo pagué esta pizza y me costó X cantidad de dinero, oye, yo me la tengo que comer toda. Claro. ¿Sí? Y la verdad es que ya aquí es donde viene el concepto, ¿no? La decisión de comerse una unidad adicional de pizza, digamos, no va a hacer que tú recuperes lo que ya tú pagaste. Claro. Es decir, lo que ya tú pagaste es lo que se conoce como un costo hundido o un costo irrecuperable. Es decir, que muchas veces, digamos, nos terminamos comiendo esa unidad adicional porque ya pagamos, pero cuando en realidad, si tú lo piensas, oye, independientemente que me la coma o no, igualito, ya ese dinero se fue. Claro. Entonces, la decisión de comerte esa unidad adicional más bien debería depender de el placer, la utilidad, el beneficio que tú obtienes de comértelo en comparación con el costo, ¿no? La idea no es que salgas con un dolor de barriga o, por ejemplo, si te estás cuidando, que tú dices, bueno, ya mira, con un kilo de más. me estoy excediendo en las calorías, ¿no? Y ahí vemos, digamos, el concepto. El concepto es el costo hundido o costos irrecuperables. Son costos que, independientemente de la decisión que ya yo tome, ya yo no la puedo recuperar. Entonces, a partir de allí, digamos, la decisión debería tomarse en función del placer o el placer en relación con en términos económicos sería la relación costo-beneficio de lo que tú vas a decidir, sin tomar en cuenta lo que ya no es recuperable para ti, que es ese costo hundido, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo se refleja eso, por ejemplo, en esas decisiones cotidianas que tomamos en el hogar, por ejemplo? También me gustaría que me dijera cómo se manifiesta eso en las empresas, incluso en el gobierno. Sí, sin duda. Esto, como esta explicación que acabamos de hacer del concepto a través de el consumo de pizza, este concepto aplica para las empresas, aplica para los gobiernos, ¿no? El fenómeno del costo hundido o los errores que se pueden, digamos, que uno puede cometer en función del costo hundido tiene un nombre, o se conoce con el nombre de la paradoja del Concorde. Si ustedes se acuerdan de ese avión, el Concorde, que era
digamos, volaba a una súper rápido, velocidad supersónica, y que hacía unos vuelos rapidísimos y que aterrizaba, por cierto, aquí en Maiquetía en su momento. Ese avión fue descontinuado, pero, digamos, los países que estaban desarrollando ese avión en su momento, bueno, el proyecto fue, digamos, invirtieron una cantidad muy importante y resulta ser que todavía le faltaba invertir, digamos, mucho más para terminar de desarrollarlo, y una de las justificaciones que se hizo o que se dio en su momento para seguir invirtiendo esa cantidad de dinero era que ya se había invertido mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces es como, oye, como ya yo pagué la pizza, debo seguir invirtiendo, ¿no? Y la realidad es, bueno, una vez que tú estás, por ejemplo, una empresa, un gobierno, está desarrollando un proyecto, puede ser, digamos, que tenga sentido, digamos, detener la inversión, detener lo que pueden ser más bien las pérdidas y tomar una decisión diferente hacia adelante. Lo cual, claro, es racional desde el punto de vista económico, pero nos podemos imaginar que los directores de una empresa o los políticos se van a ver muy mal cuando, digamos, toman esa decisión y dicen, mira, vamos a dejarlo así porque digamos, ya esto hacia adelante no tiene sentido económico, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es tener muchísima claridad cuando se está discutiendo, por ejemplo, en temas de políticas públicas, cuando se está cayendo en la falacia, lo que se conoce la paradoja del Concord, sí. Que es decir, oye, tú no puedes justificar que vas a seguir invirtiendo en un proyecto por lo que ya has invertido, porque independientemente de lo que hagas hacia adelante, ese dinero ya se perdió. Entonces lo que tiene sentido es, probablemente, por ejemplo, en las discusiones de políticas públicas, es detener esa inversión y hacer, digamos, con otra más económica que tenga más sentido, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que ocurre de forma permanente, ¿no? Digamos, todo este fenómeno del costo hundido está, digamos, basado en el supuesto de que los seres humanos nos comportamos de forma racional. ¿Y qué quiere decir racional? Racional en el sentido de que tenemos unos objetivos claros, evaluamos las diferentes alternativas y maximizamos nuestros beneficios, utilidades en función de los costos y beneficios que nos presentan esas diferentes alternativas. La realidad es que tanto la psicología como la economía han demostrado que nosotros quiero decir los seres humanos, permanentemente tomamos decisiones que no corresponden a ese modelo de decisión racional del que estamos hablando, ¿no? Sino que entran en juego una cantidad de sesgos cognitivos que, digamos, impiden normalmente que tomemos todo el tiempo, de forma permanente o sistemática, las mejores decisiones desde el punto de vista de la racionalidad que hemos estado hablando, ¿no? Sino que muchas veces, digamos, a lo mejor socialmente, y compramos esa pizza y entonces por pena, por ejemplo, por una consideración que es distinta estrictamente a la monetaria y a las razones de salud, sino más bien cómo me van a ver si yo, digamos, me invitaron a esta comida y no me la como, termino comiéndome algo que bajo la perspectiva racional diría, oye, no te lo comas porque te va a caer mal, te va a hacer daño. Así es. Y ya, así pues, es, ¿no? ya lo pagaste y ya. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, a ver, esto podría evaluarse como una mala decisión cuando uno hace ese tipo de compra. En una empresa, ¿cómo se refleja? Y si es una mala decisión, ¿qué ejemplo clásico podría de alguna manera, no sé, expresarle a uno que esa empresa está tomando esa mala decisión? Sí, se considera una mala decisión porque al final tú estás ejerciendo una decisión que te causa más costos que beneficios. Claro. Que te causa más daño que beneficio, que utilidad o que placer. En una empresa se ve mucho más claro que en el ejemplo de la pizza, porque como decíamos, en el ejemplo de la pizza puede haber otras consideraciones que también deberíamos incorporarla en el análisis costo-beneficio. Pero en una empresa se asume que el principal objetivo de los directores de la empresa es maximizar el valor de la acción, ¿no? O sea, como que ese es el principal
objetivo. Por lo tanto, si tú incurres en la falacia del costo hundido y tomas decisiones que simplemente, por ejemplo, lo que no quieres es que los directores se vean mal y que se ponga en evidencia que cometieron un error y que deberían cambiar de decisión, esa decisión es una mala decisión. ¿Por qué? Porque no están maximizando el valor de la acción, el valor de la empresa. Se está perdiendo valor de la empresa, claro. Pero digamos quizás es una manera de, en un entorno donde hay cierta simetría de información, digo, no, esto es lo mejor, vamos a seguir, ya no hay nada que hacer, cuando quizás lo racional sea, mira, tenemos que detener esa inversión, en realidad significa detengamos las pérdidas que estamos incurriendo en este proceso, porque lo racional es, digamos, que yo ahora me compre una máquina distinta. Por ejemplo, muy rápidamente, supongamos que una empresa decide, yo voy a montar, como hay muchos problemas de electricidad, una planta eléctrica propia y voy a desarrollar mi propia tecnología. Y resulta que, bueno, van por la mitad del proyecto y se han invertido $5 millones. Claro, es carísimo. Perfecto. Y bueno, faltan otros $5 millones y de repente sale una tecnología que la tecnología dice, mira, por $1 millón adicionales, ahora vas a tener electricidad. Entonces, ya sale esa alternativa, que es lo racional. Digamos, mira, lamentablemente, bueno, perdimos esos $5 millones, ¿verdad? Es un costo hundido, pero ahora solamente tenemos que invertir $1 millón para tener la electricidad que tengamos. Entonces, ahora vas a tener electricidad y, bueno, en tu inversión, lo que gastaste fueron $6 millones. Bueno, perdiste una parte en el sentido de que eso que tú proyectaste para tener electricidad no era el camino porque sería una nueva tecnología, por decir algo, ¿no? Claro. Pero alguien puede decir, no, pero ya gastamos esos $5 millones, debemos terminar eso para completarlo. Bueno, pero faltan $5 millones más, entonces la comparación racional eran los 5 millones, esos adicionales que tienen que gastar por tener electricidad, con el 1 millón de la nueva tecnología. Bueno, era mucho más económico simplemente abandonar el proyecto anterior y gastar ese $1 millón. Entonces ahí se ve el ejemplo de cómo hay una decisión, y en este caso ni siquiera, y es interesante porque no pudiéramos decir que era una mala decisión originalmente, porque no existía la tecnología. Pero si surge la tecnología, la opción de mejorar la calidad de la empresa, etcétera. Pero en el transcurso del tiempo se dieron cuenta de que era una mala inversión. Así es. Entonces, digamos, esas son situaciones que cuando uno empieza a manejar los conceptos, te empiezas a dar cuenta que pasa. Hay una serie de situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, recientemente a mí se me presentó la situación de, por ejemplo, de reparar un motor de un vehículo que se le está invirtiendo mucho dinero. Era mucho más costoso seguirlo reparando que cambiar de motor. Exactamente. Entonces, bueno, hubiera sido un error desde el punto de vista de este concepto de costo hundido, decir no, pero sigamos reparando ese motor, es mejor, digamos, olvidarse ese motor, no importa lo que ya haya invertido, porque hay una alternativa nueva que sale menos costosa, digamos, y así no incurrimos en la falacia del Ocurre muchas veces de repente que uno se le daña el celular, vamos a poner un ejemplo, y resulta que repararlo es más caro que comprarse uno nuevo. Así es. Ese es un caso bastante clásico. Y donde es muy fácil darse cuenta de que, oye, me sale mejor comprarme algo nuevo y bueno, no importa, digamos, lo que yo haya invertido anteriormente en repararlo o lo que me costó originalmente, por ejemplo, ¿no? Que también esa es otra. No, es que esto me costó tanto. No, bueno, pero eso ya es hundido. Eso ya no. Eso es un costo hundido. Pues muy bien, profesor. Fíjese, le entendí. Yo soy un poco lenta para esas cosas, pero se lo entendí muy bien. Me encantaría que me pusiera un ejemplo con lo que hacen muchas veces, hacen los gobiernos. Vamos a hablar de los gobiernos. Una mala decisión en hacer una inversión que de repente pues podía solucionarse manteniendo, por ejemplo, a largo plazo las cosas para que no se dañaran tan drásticamente, ¿no? Y entonces hubiese finalmente que hacer el desembolsillamiento, si vale. Volveremos sobre esos temas para poder irlos atajando. Muy bien, bueno, pero son las 12:47 del mediodía. Toca hacer a esta hora un corte en la estación, escuchar buena música a través de Éxitos y regresar con Pro Da Vinci luego de hacer publicidad, porque bueno, también hay que dedicarle para que no sea
un costo hundido a nuestros queridos anunciantes que han confiado en este programa. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Agenda Éxitos. Carlos, una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. En JJ Import Corp llevamos tus envíos desde los Estados Unidos hasta Venezuela volando alto y rápido. Disfruta de entregas express y máxima seguridad con nuestros envíos aéreos. Escríbenos a info@jjimportcorp.com y pregúntanos cómo podemos facilitar tus envíos internacionales. Visita nuestra cuenta en Instagram @jjimportcorp para más información y confía en nosotros para recibir tus compras siempre a tiempo. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Laboratorio Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos los resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar una excelente atención. Tenemos 3 sedes: en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, en La Trinidad, en el 3er piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta, y en La Castellana, en el 3er piso de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. En Instagram nos ubicas como @laboratorioexamina y nuestra página web examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados, una empresa del Grupo Vargas. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Seguimos conversando con Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, y estamos conversando acerca del concepto económico, además con ejemplos y aplicaciones prácticas, que resulta el concepto costo hundido,
Ya hablábamos, por ejemplo, de cómo se refleja en las decisiones que se toman en una empresa, pero me gustaría que nos graficaras de alguna manera, Ángel, cómo se expresa este concepto, por ejemplo, en las decisiones que toman los gobiernos. Quizá en algo puntual que podamos haber vivido los venezolanos con, bueno, no sé, el tema transporte Sí. o servicios básicos en general. Sí, una de las aplicaciones clásicas del concepto de costo hundido, sobre todo en el debate, en la discusión, es, por ejemplo, cuando existe infraestructura que no ha sido terminada. Ajá. Y que, por lo tanto, al no haber sido terminada, independientemente de que se hayan gastado, puede ser Muchísimo miles de dinero. millones de dólares en algunos casos, Ujú. no se sabe qué hacer con ella hacia adelante. Por ejemplo, hay una infraestructura que está hecha del tren que iba en el eje, digamos, central, ¿no? De Caracas a Valencia. Correcto. Hay una cantidad de túneles. Ujú. La pregunta es, desde el punto de vista conceptual, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Tiene sentido completar la inversión, digamos, o terminar la inversión para desarrollar el tren que estaba previsto allí, o simplemente Parar asumir eso. que es un costo hundido? Entonces, Claro. justamente, ¿qué significa esto? Significa que la decisión que tú debes tomar desde el punto de vista racional es con los costos-beneficios hacia adelante. No importa cuál de las decisiones tomen, es decir, si seguir invirtiendo o si ya detener y abandonar esa inversión, lo que ya se invirtió, en el sentido más amplio de la palabra, Sí. ya está hundido. Claro. Hundido, Ya no se ya es recupera eso. irrecuperable. Sí. Es irrecuperable. Entonces la pregunta es, bueno, dado lo que está, esto es un caso hipotético, no estamos hablando de si eso sirve o no sirve, o Claro. si, dado lo que está, la pregunta es desde el punto de vista de costo-beneficio, en este caso el costo-beneficio social, si tiene sentido continuar la inversión, ¿no? Entonces ese es un ejemplo típico, que normalmente si hay alguien desde la política que tiene una agenda y que tiene como objetivo que se continúe la inversión, empiezan a argumentar en función de lo que ya se hizo. Claro, La claro, inversión. claro. Pero es que aquí ya se gastó Demasiado X dinero. cantidad de dinero. Ujú. Sí, bueno, es que no importa lo que tú decidas aquí en adelante, ya ese dinero Se no perdió. se recupera. La pregunta es cuál es el análisis costo-beneficio hacia adelante. Es decir, si la nueva inversión que tiene que hacer, que si es un recurso nuevo, que tiene un costo de oportunidad, que ese es el otro concepto que eventualmente vamos a comentar, que es, bueno, el dinero tiene un costo de oportunidad, es decir, lo que uses allí no lo estarás usando para los colegios, para los hospitales, Claro. etcétera. Entonces, allí sí tienes que preguntarte hacia adelante, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio de esta inversión? Lo que pasó en cuanto a gasto anterior, ya pasó, es irrecuperable, ¿no? Exactamente. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Y lo entendemos muy bien. Ahora, por ejemplo, para los gerentes del hogar, Sí. ¿cómo podemos de alguna manera ver reflejado este concepto? Sí. Bueno, es un poco, digamos, otra vez el tema de las decisiones que se toman. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones donde hay conceptos relacionados. Por ejemplo, las remodelaciones, que es Ajá. un típico, o las reparaciones, ¿no? Muy bien. Normalmente, digamos, para hablarlo un poco en términos técnicos, ¿no? Sí. Tú tienes una lavadora, una secadora. La lavadora y la secadora tienen un ciclo de vida normal, son un activo, se deprecian, se Claro. van dañando en el tiempo, y normalmente muchas veces vas reparándola, ¿no? Vas acomodándola. Llega un momento que la pregunta que tú te tienes que hacer es si hay una alternativa mejor a seguir reparándola en el Claro. tiempo. Digamos, la pregunta es, lo que no puede ser un argumento dentro de la casa sería decir, oye, es que ya le hemos invertido tanto a esta lavadora, a esta secadora, Señor, que debemos seguir ya la pobre no da reparando, más. ¿no? Claro. La pregunta es, mira, no importa cuánto invertiste hacia el pasado, la pregunta es, en comparación con lo que tienes que invertir hacia adelante, ¿no? Si hay una alternativa mejor, como por ejemplo comprarte una nueva, sustituirla, pues claro, sustituirla. ya está, para Así que te dure mucho tiempo más. Así es. Claro. Ese es un ejemplo.
Otro ejemplo que es bien interesante, es, otra vez volviendo al tema de los alimentos, ¿no? De los alimentos. Ajá, digamos, en la pizza. De la pizza, pero en este caso en la casa, Okay. digamos, digamos, cuando uno dice, bueno, hay que comérselo todo, ¿no? O sea, eso es típico, además que uno se lo dice no deje nada a en los el niños, plato, no deje nada en eso el es malo. plato. Ajá. Bueno, la pregunta es si eso puede tener sentido o no desde el punto de vista racional, porque más bien pudiéramos estar incentivando a que un niño se coma más de lo que debería comer, porque en el momento, oye, literalmente no tiene más hambre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un tema, no pretendemos aquí intervenir en las estrategias de crianza, pero muchas veces, digamos, pero si le da un dolor de estómago a esa criatura, hay que llevarlo a la clínica, y si uno lo lleva a la clínica va a terminar pagando mucho más, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero es una discusión, es interesante porque ese concepto, es un concepto de eso de comérselo todo, aparentemente, o por lo menos lo que uno escucha, es que viene de tradiciones culturales donde ha habido escasez, bien sea por conflictos, guerras, etcétera, donde el valor relativo de la comida, en el sentido de no sabes si va a haber, digamos, abundancia hacia adelante. Claro. Y bueno, asegúrate de el factor miedo, Ángel. Así es, ¿no? El factor miedo. Así es. Pero bueno, quizás hay que adaptar la estrategia para no incurrir en la falacia del costo hundido y que terminemos comiendo todos más de lo que debamos porque, bueno, ya, digamos, ese dinero, eso costó tanto, ¿no? Y ese alimento, eso costó tanto. No, bueno, ya costó. Ya no la se puede recuperar. Es lo racional y, bueno, tener una estrategia para eso. Ese es otro ejemplo de la cotidianidad, ¿no? Ay, Ángel, tenemos que despedir ya. Muy interesante el tema y se nos queda, bueno, allí para la próxima edición de Pro Da Vinci, un recorrido por las recomendaciones, por las publicaciones del portal, que están muy buenas. Está muy chévere. Y mañana tenemos un evento, quisiera decir, a las 9 de la mañana, una videoconferencia donde estarán los doctores Patricia Valenzuela, Julio Castro, Gustavo Villasmil y Marino González, moderado por Luisa Salomón, con ideas para transformar el sistema público de salud. Eso, qué maravilla. A las 9 de la mañana por YouTube, en la página Pro Da Vinci, por Twitter, por Facebook, van a poder ver esa discusión que va a estar muy, muy interesante. Estaremos pendientes de los resultados y cómo la gente se conectó para poder disfrutar de toda esa información. Gracias, Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves y por ahora despedimos el programa.